buenas tardes, ¿qué tal? Mi nombre es David Martínez Galicia y hoy estamos en una nueva edición de Entre la vida y la academia, historias de éxito en la computación mexicana. Hoy me complace tener aquí con nosotros, y es un gusto tener aquí con nosotros al doctor Jesús Favela. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias, David. Es un honor para mí estar en este espacio y les aplaudo por esta iniciativa. Le voy a leer una pequeña semblanza de usted y de su carrera para que el público conozca un poco más de usted y luego después de esto pues ya nos arrancamos con la sesión de preguntas. Entonces, tenemos su semblanza y dice, el doctor Jesús Favela Vara realizó sus estudios de licenciatura en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Obtuvo el grado de maestro en ciencias y doctor por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, actualmente investigador del Departamento de Ciencias de la Computación del Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada, e investigador nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Sus áreas de interés incluyen sistemas distribuidos, inteligencia ambiental, interacción humano-computadora e informática médica. Ahora, doctor, hablando un poco sobre su formación, que pues, es un poco sorprendente o realmente sorprendente, la primera pregunta en esta entrevista es, ¿podría resumirnos en palabras sencillas cuál es su línea de investigación, a qué se dedica, cuál es el objetivo de estudiar todas estas áreas? Sí, en los últimos 20 años aproximadamente, mi principal línea de investigación ha sido cómputo ubicuo, ¿no? Es un área relativamente nueva dentro de la computación, ya no tanto. Aparece a principios de los 90. Mark Weiser es considerado el padre del cómputo ubicuo, o al menos la persona que concibió el término. Y la idea era entornos saturados de capacidades de cómputo, ¿no? De procesadores, de sensores, de actuadores interconectados entre sí, ¿no? A principios de los 90, pues eso era una realidad que se veía incluso un poquito como de ciencia ficción. Y su grupo en Xerox PARC empiezan a hacer algunos de los dispositivos que ahora nos parecen cosas de todos los días, pero que en ese entonces eran bastante novedosas, ¿no? Desde dispositivos portátiles relativamente pequeños con capacidades que ahorita parecerían casi ridículas y que han sido de alguna manera sustituidos por los teléfonos celulares, hasta, por ejemplo, superficies donde uno puede proyectar información y tener cierta interacción con la información, ¿no? Él llamaba esto la tercera ola de la computación, siendo la primera ola la de las computadoras centralizadas que tienen muchos usuarios, la segunda ola de las computadoras personales, donde cada computadora, y la tercera ola sería la de muchas computadoras por individuo, ¿no? Y en buena medida eso se ha convertido en una realidad. Tenemos una computadora en nuestro celular, vamos al trabajo y utilizamos otra computadora, a lo mejor en la casa tenemos otra, o tabletas, en el automóvil, en fin. Un reloj inteligente, por ejemplo, es en muchos sentidos también una computadora. Entonces toman formas distintas. Él incluso envisionaba, o investigadores en esa época hablaban como del polvo digital o el digital dust, de que uno iba a llegar y aventar computadoras muy pequeñas de costo bajísimo con sensores para sensar ambiente, para sensar temperatura, humedad, etcétera. Esa realidad no se ha dado. En realidad lo que tenemos los celulares se han convertido en una especie de la navaja suiza, ¿no? Dirían algunos, que tienen un montón, una diversidad de aplicaciones y funciones. Entonces, a lo largo de estos años y conforme esta realidad o esto se ha hecho una realidad, pues también ha evolucionado este tema de investigación, ¿no? El cómputo ubicuo ha transitado de crear prototipos, por ejemplo, en un principio, a utilizar las tecnologías que ya se tienen en todos los días. Por ejemplo, una de las áreas más activas dentro de esta área, que es una de las centrales en el grupo de investigación en el que trabajo, es la inferencia de actividad y comportamiento humano.
Entonces, esto se vuelve mucho más interesante cuando ya tienes a millones de sujetos usando estos dispositivos con sensores como sensores inerciales que miden aceleración y sensores de audio que miden justamente sonido ambiental, en fin, para poder determinar qué es lo que está haciendo la persona, inclusive en algunos casos cuál es su intención y algunos, por ejemplo, rasgos de personalidad, en fin, eso hay una serie de cosas que uno puede medir ahí que además tienen un impacto importante en salud. Entonces eso también me permitió ingresar al área de informática médica, porque muchas de estas actividades son relevantes, por ejemplo, en áreas como en epidemiología, en tecnologías para hospitales, en el cuidado de adultos mayores, etcétera. Y dos variantes de esto mismo, por ejemplo, nos han llevado a trabajar ahora con robots de asistencia social que igual incorporan sensores, obtienen a lo mejor información de sensores que nosotros tenemos, por ejemplo, la variabilidad del ritmo cardíaco que se mide en un reloj inteligente y a lo mejor y se adapta a eso para interactuar con nosotros. Entonces, grosso modo, ese es el área de investigación. Ok, me parece muy interesante sobre todas las aplicaciones. Lo estalqué un poco en sus trabajos de investigación y artículos publicados. Y gran parte de su trayectoria o recientemente sus artículos han avanzado mucho en cuestiones médicas, cuestiones que se me hacen, bueno, no sé, siento yo que la ciencia siempre debe de ayudar a la humanidad, a la sociedad como tal, y creo que todo lo que hace, como por esta línea, sirve en gran parte a la sociedad, ¿no? No a lo mejor no, no directamente, pero trabaja sobre ello. Sí, esa es una de las cosas que me ha hecho, que hacen particularmente interesante para mí esta área de aplicación, ¿no? Finalmente hacemos investigación y es más bien generar conocimiento, no Claro. necesariamente una aplicación muy directa, que las ha habido, pero esperamos que alguien de este resultado de investigación lo convierta en productos o al menos estar acompañando este proceso de generación de tecnología, ¿no? Y hay algunas cosas que funcionan, hay algunas cosas que parecen prometedoras, pero por alguna razón no, ya en la práctica no lo terminan siendo del todo. Y bueno, eso es parte de este proceso de investigación, ¿no? De prueba y error. Ok, me parece muy bien. De hecho, le quisiera preguntar, ¿por qué decidió desarrollarse en esta línea de investigación? Además de lo que nos comentaba. Sí, yo creo que el primer elemento es que es un área interdisciplinaria. Convergen en el cómputo ubicuo aspectos de interacción humano-computadora, de inteligencia artificial, ingeniería de software, de sistemas distribuidos. Y yo había trabajado en varias de estas áreas poco antes de eso. Por ejemplo, había hecho algo de trabajo en ingeniería de software, en interacción humano-computadora y en inteligencia artificial. Entonces es muy interesante cuando estas cosas se unen, ¿no? Por ejemplo, en ese entonces hacer entornos para desarrollo de sistemas ubicuos era algo bastante complejo, hacer toolkits, hacer middlewares, en fin, entonces desde el punto de vista de ingeniería de software es interesante. Y por ejemplo, desde el punto de vista de interacción humano-computadora, pues se desarrollaban lo que ahora se conoce como interfaces naturales, es decir, interfaces a través de gestos que, por ejemplo, reconoce una cámara o a través de movimientos de una mano, que obtenemos a través de acelerometría. Entonces eran como formas no tan directas de interactuar, pero a la vez más naturales, ¿no? Entonces esto estaba abriendo un campo en ese momento muy novedoso en interacción humano-computadora y que en parte es ya como un poquito de todos los días, ¿no? Sigue habiendo problemas muy interesantes de investigación dentro de eso, pero en ese momento eran sumamente atractivas. Entonces tenía como incluso ciertos elementos de ciencia ficción, Ok. que lo hacía también atractivo. La parte de aplicación que ya comentamos, notablemente en salud, que sigue siendo yo creo que en cómputo ubicuo la principal área de aplicación. Y y bueno, por ejemplo, un elemento que también resultó interesante en esta parte de reconocimiento de actividad cuando se empieza a trabajar
en cómputo ubico tiene cierto enfoque en envejecimiento saludable y parte de las actividades que se quieren detectar al inicio son lo que se conoce como actividades de vida diaria. Pues si la persona, por ejemplo, de forma independiente, pues desde puede caminar o se puede alimentar o tener ciertos cuidados. Entonces, el trabajo incipiente a principios del 2000, 2003, 2004 se estaban desarrollando en ese contexto, ¿no? Y como nosotros habíamos trabajado ya antes con salud, también como que era una oportunidad para embonar intereses en el área técnica de cómputo con otros intereses de aplicación y además con colaboraciones o con, con médicos en hospitales. Entonces, como se embonaron varias cosas, no fue algo muy planeado y eso, por ejemplo, estos contactos con el área de salud nos permitió hacer estudios de campo, de trabajo experimental, en colaboración justamente con investigadores en el área de salud y profesionistas en el área de la salud. Bueno, pasando como a temas un poquito más personales, pues no sé, la siguiente pregunta es, ¿alguna vez en su infancia se imaginó ser investigador? Ya tiene mucho de mi infancia, pero no lo creo. Yo creo que yo veía la investigación. Para empezar, no creo haber entendido mucho qué era la investigación, al menos hasta haber estado ya en el doctorado, ni siquiera en la Ok. maestría. Y yo creo que veía la investigación como algo bastante remoto, ¿no? En esa época, sobre todo en el imaginario popular, quizá todavía hoy en día, un investigador quizá teníamos como dos conceptos un poquito encontrados, ¿no? Una especie de sabio huraño, ¿no? Quizá de barba larga, en algún lugar remoto, escondido en una biblioteca, prácticamente sin ver la luz del día, con mucho conocimiento. Y el otro concepto a lo mejor era una especie de inventor, algo así como Dexter, ¿no? O alguno de estos personajes de caricaturas que inventan un montón de cosas. Y ambas realmente eran ideas que se me hacían atractivas. Yo creo que cualquier niño que vea algunas de esas series se le hace atractivo. Pero o sea, en mi entorno no conocía a alguien que hiciera, por ejemplo, trabajo de investigación, no entendía muy bien de qué se trataba y lo veía como algo más o menos alejado. Ya un poco más grande, en la juventud me gustaba mucho, por ejemplo, leer ciencia ficción, y algunas series memorables de esa época, como la de Cosmos de Carl Sagan o Conexiones, una serie británica muy interesante sobre la historia de la ciencia, pues me resultaban muy atractivas, pero incluso en ese entonces no creo haber me he imaginado yo como un investigador. Hasta te digo, más adelante, incluso la forma como entré a eso, pues tiene un poco de fortuito. Por ejemplo, yo decido estudiar una maestría, o sea, lo tenía contemplado un poco como una idea, pero fue entonces mi mentor que me dirigió la tesis de licenciatura ya al Instituto de Ingeniería de la UNAM, en un momento me preguntó, ¿qué piensas hacer al terminar? Le dije, pues no estoy muy seguro, ¿no quieres hacer una maestría? Y le dije, pues sí, puede ser. Y entonces me recomendó, me llevó a la biblioteca del Instituto de Ingeniería, me dijo, pues ¿por qué no te vas al MIT? Para esto yo había leído un trabajo que estaban haciendo en ingeniería, inteligencia artificial para ingeniería. En ese entonces eran básicamente sistemas expertos, un poco más que eso. Y él me ayudó con el papel de eso. O sea, en ese entonces pues, la información no estaba tan a la mano, pero afortunadamente tenían algún documento del MIT en el instituto ahí medio viejo con los formatos, o al menos a dónde escribir, ¿no? Porque ni eso era tan fácil. Y entonces ya mandé la solicitud y un poco para mi sorpresa fui aceptado. Y luego, cuando estaba en la maestría, me pasó algo parecido. El que era mi director de tesis de maestría me preguntó qué pensaba hacer y que por qué no entraba al doctorado. Y la verdad es que en ese momento yo ni siquiera me consideraba realmente o sea, que fuera un buen candidato para el doctorado. O sea, lo veía todavía como algo
un poco lejano y más allá de mis capacidades, digamos, no lo contemplaba mucho, pero el hecho de que alguien te diga, no quieres seguirle o no quieres hacer esto, te pone a pensar que, caray, pues a lo mejor por algo me lo estará diciendo, ¿no? Vio Para potencial. hacerme sufrir o a lo mejor sí. Para Y, nada, pues yo creo que tuvo muy buen ojo su asesor de maestría. sí, pero a la vez, yo creo que también son circunstancias que te da la vida, ¿no? A lo mejor, si a lo mejor yo hubiera tenido un profesor de música en la prepa que quizá me hubiera dicho, oye, ¿por qué no uno de voleibol? Que no creo que sea nada bueno para el voleibol, pero por decir algo. Y como que hay o sea, las cosas que haces creo que les vas agarrando el gusto y a la vez que haces bueno o vas agarrando cierta destreza en ciertas cosas, ¿no? Hay ciertas que nunca hubiera sido buen músico, pero por otro lado hay un aspecto en el entorno en el que estás. Por ese lado también esta idea de tener unos role models, ¿no? O sea, modelos Claro. o sea, si tú nunca conociste a alguien que es investigador, pues es más difícil que tú pienses que puedes ser investigador, ¿no? Si nunca conociste a un atleta de alto rendimiento, pues nunca se te va a ocurrir que tú puedes ser, ¿no? Pero si en tu familia, por ejemplo, hay varios músicos, pues se te hace como más natural dedicarte a eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que sí es importante crear oportunidades con los jóvenes y con los niños, ¿no? Desde muy chicos y que estén expuestos a alternativas y también a una retroalimentación positiva, ¿no? Que te digan, oye, pues en esto como que eres bueno, ¿por qué no le sigues un poco más? Incluso, bueno, hay casos en donde se llegan algunos extremos. Una vez me contaba una colega que, refiriéndose a otra persona, que ahora que se han creado estos grupos para ser atletas competitivos olímpicos, Okay. de un joven, de un niño en realidad, un joven de 12 o 13 años, que estaba practicando tiro al arco y era bueno. El maestro tiro al arco le dijo a la mamá, acaba 6, 7 horas al día, eso probablemente podía llegar a las Olimpiadas o algo así. Entonces, bueno, eso es como llevar a un extremo esos consejos y esas pasiones, ¿no? Pues, a lo mejor sí hubiera llegado a las Olimpiadas, pero si no hubiera terminado ni la prepa, pues a lo mejor no hubiera tenido muchas oportunidades después de eso. O quizás sí, no, es difícil saber. Puede ser. ¿Sabe? Justamente platicando sobre pues, apoyo que tuvo sobre otras personas, surge la siguiente pregunta. Por ejemplo, si hoy enfrente de mí no se encontrara usted, el reconocido doctor Jesús, el doctor en ingeniería asistida por computadora, pues no sé, en otras palabras, es decir, si no se hubiera dedicado a la investigación, ¿qué otro tipo de sueño, profesión o segunda alternativa hubiera tomado? No sé. Bueno, eso depende en qué época de mi vida me hicieras la pregunta, ¿no? Ok. A los 9 años creo que quería ser futbolista. A los 4 años seguramente bombero o algo por el estilo. Lo que hubiera sido más natural y más directo es haber sido un profesionista de la ingeniería, ¿no? En particular de las ciencias de la computación. O sea, el hacer desarrollo de software, que o sea, desde el diseño, la concepción incluso, que es una actividad analítica que todavía considero muy gratificante. Además, requieres estar aprendiendo constantemente cosas, porque la tecnología evoluciona muy rápido, hay nuevas herramientas, etcétera. Entonces, eso también lo considero atractivo. La parte de colaborar con otras personas es un aliciente adicional, es algo que me gusta mucho trabajar en equipo, en ambas direcciones, ¿no? Tener como jefe, digamos, a gente que respeto y admiro y de las cuales aprendo, y tener jóvenes, trabajar con gente joven, con mucho entusiasmo y con mucho deseo de hacer cosas. Y luego lo último, pues es que son profesiones donde puedes hacer cosas que tienen cierto impacto, ¿no? Entonces yo creo que eso hubiera sido como la parte más natural, ¿no? No a lo mejor un sueño muy ambicioso y particularmente interesante, pero sí un camino que me hubiera resultado gratificante
y que consideré por bastante tiempo en realidad. Ok, me parece muy bien. Entonces, de alguna u otra forma, o sea, tenía como su visión enfocada ya como en cierto sector, ¿no? Y antes de eso, por ejemplo, me gustaba mucho leer. Cuando hice en prepa, ves que haces estos exámenes de orientación vocacional. Ujú. Entonces ahí me dijeron que no era bueno para las ingenierías, que en particular como los mecanismos, ¿no? De cosas de mecánica y eso no se me daban. Yo para entonces tenía más o menos la idea de estudiar una ingeniería. Y creo que me recomendaban estudiar historia, si no mal recuerdo. Y yo creo que sí me interesaba, o sea, me interesa todavía, me gusta leer al respecto y todo eso, pero no me imaginaba para nada siendo historiador. Pero probablemente si hubiera tomado esa ruta, hubiera estado, me hubiera gustado. Pero yo creo que lo que sí tuvo un impacto importante es que me gustaban las matemáticas. Desde que tengo más o menos memoria, me gustaban las matemáticas y además me iba bien en las clases de matemáticas y eso llega a una edad en la que además te empieza a distinguir un poquito en eso, ¿no? Como en todo. O sea, si hubiera sido bueno para el fútbol, seguramente hubiera tenido retroalimentación positiva de eso y eso me hubiera impulsado a trabajar más en eso y a mejorar y a hacer otras cosas. En este caso me iba bien en las matemáticas y tenía buena retroalimentación, ¿no? Sacabas la mejor calificación, un profesor te decía ciertas cosas, o te dejaba un problema más difícil, cosas así. Y eso pues te va acercando a ciertas áreas. Y en ese entonces, por ejemplo, también consideré estudiar física o matemáticas, pero se me hacían un poco áridas y como que la idea que había, al menos en mi círculo, yo creo, en ese entonces, es que si estudiabas eso era para ser profesor, que no tiene nada de malo, pero como que ¿no? Se veía como que no había muchos caminos y lo que la ingeniería, lo que yo percibía de la ingeniería es que podías desde hacer cosas muy prácticas, quizás hacer investigación, hacer trabajo de campo, más directamente, y eso como que pienso que en cierto sentido te ayudaba a decidir un poco más adelante. Pero sin duda yo creo que la retroalimentación positiva, como que te va diciendo, pues no eres tan malo para esto, por ahí puedes tener oportunidades y te vas distinguiendo en ese sentido de los demás, ¿no? Y yo creo que también en esa dirección, el exponer a la gente a una diversidad de estímulos y tener varios estímulos positivos, los ayuda a encontrar su vocación quizá en cierto sentido, pero sobre todo dónde puede uno contribuir, ¿no? Como ser humano a la sociedad y sentirte que estás haciendo algo que al final de cuentas eso acaba siendo muy importante en la vida, ¿no? Sentir que estás haciendo algo significativo con tu tiempo para otros o, ¿no? Para la sociedad, o, en fin, eso uno no lo ve tanto de joven, pero con la edad acaba siendo algo importante, ¿no? O sea, como hacer esa reflexión de que tu trabajo importa y cuenta, ¿no? Y puede ser algo muy simple, pero el que tengas esa retroalimentación de que alguien, por ejemplo, se benefició de algo que hiciste, acaba siendo muy importante. Híjole. Y bueno, hablando de retroalimentación, usted nos habla sobre la retroalimentación positiva, ¿no? Pero pues no siempre en una carrera, pues sí, en una carrera directamente hay como logros y éxitos o comentarios positivos acerca de tu trabajo, ¿no? También hay veces que hay pequeños, pues tropiezos o algunos comentarios que pues te pueden llegar a desanimar. Entonces, le quería preguntar si existieron algunos desafíos que lo hayan hecho dudar acerca de su futuro como investigador. Sí, seguramente. No sé si no tengo en mente algunos muy claros. Yo creo que hubo algunos desafíos que me hicieron al contrario reafirmarme y decir, no me voy a dejar vencer, ¿no? Voy a lograr esto, que es una de mis metas. A lo mejor... Un doctor sí, ahí que era malo. no. Sin pena, Sí, aquí no, estamos en un por ejemplo, espacio abierto. aquí
Una revisión, sí. No, no lo creo. Tuve dificultades como todo el mundo en algunos cursos, por ejemplo, en el posgrado. Tuve mucho lo que yo estaba haciendo. O sea, en una revista leí de algo que estaban haciendo en Xerox que se parecía mucho a lo que era mi tesis de doctorado, y lo primero que hace uno es dudar si realmente tienes un problema. Y, por ejemplo, en esa ocasión hablé con mi director de tesis y él me ayudó a entender que pues, no era lo mismo, y que aún si fuera lo mismo, había valor en lo que estaba haciendo porque aportaría en esa dirección. Entonces, sí hay momentos de duda. El trabajo de doctorado, por ejemplo, toma varios años, y es una apuesta a mediano plazo que pasa por varias etapas, ¿no? Por ejemplo, al principio es una especie de luna de miel, y dices, ay, soy estudiante de doctorado y tengo este tema súper interesante y tengo muchísimo tiempo y 4 años de beca para hacerlo, y parecen infinitos, ¿no? Cuando tienes 25 años tu tesis, parece que nunca se van a acabar, y luego pues hay etapas de crisis, ¿no? Por ejemplo, algo que me pasó con mi director de tesis en este sentido, una vez estaba en una reunión con él, ya tendría yo creo que al menos 2 o quizá 3 años creo que al menos 2 años y medio en la tesis, y y hacia el final de la reunión me dice, esto se ve muy bien, ya parece que tienes algo de resultados, porque hace 6 meses estabas bien perdido. Y entonces pues, yo salí de esa reunión pensando, caray, no sabía que hace 6 meses estaba perdido, no me lo dijo. Y haz de cuenta que en una reunión unos meses después, a lo mejor 4 o 6 meses después, me dice prácticamente lo mismo. Y hubo como 2 o 3 veces que me dijo lo mismo, ¿no? Que hace como 6 años estaba bien perdido, pero que ahora ya parecía que estaba viendo como luz al final del túnel. Entonces eso como que te hace pensar si, ¿por qué no te lo dijo antes? ¿O qué es lo que pensaba antes que no te había dicho? Realmente en ese sentido era un poco informal, y no es que llevara un registro muy... Pero se notaba que estaba en un proceso de convencerlo, pero cuando te lo dicen por segunda vez, pues sí empiezas a dudar de pues, que hice mal antes que no me dijo. O a Entonces, lo sí mejor... hay muchas cosas de ese estilo, pero no acaban, creo que nunca dudé demasiado. O sea, nunca tuve así un rechazo. Te digo, hubo algunos que al contrario me impulsaron a trabajar un poco más, algunos que a lo mejor sí fue una desanimada por algunas semanas, pero que no fueron determinantes. Ok, me parece muy bien. Y aquí viene la siguiente pregunta. A lo mejor para usted no aplica mucho, pero sí nos podría comentar, por ejemplo, la pregunta es, ¿qué tipo de consejos le daría a jóvenes y a no tan jóvenes investigadores para lidiar con fracasos y frustraciones? Pero, no sé, igual podría enfocar esta pregunta en qué tipo de consejos le daría como a sus alumnos o a otras personas que están trabajando en investigación y que ven que su trabajo, válgase la redundancia, pues no avanza como quiere, no hay ciertas situaciones que pues les ponen como una parada, ¿no? Y tienen que buscar otros caminos. Sí, bueno, una recomendación que haría en ese sentido es como tener una perspectiva de mediano plazo, ¿no? Por ejemplo, algo que es muy difícil en este negocio es cuando envías un trabajo de investigación a revisión y te regresa, te lo rechaza, ¿no? Y en ocasiones son críticas muy fuertes. A veces los revisores no son de lo más correctos, no son necesariamente críticas Sensibles. positivas, a veces son, no, esto es una basura, y eso pues obviamente te hace dudar mucho cuando estás empezando en el trabajo de investigación. A lo largo del tiempo, pues quizás lo tomas, no que no te importe que te rechacen un trabajo, pero lo tomas un poco con perspectiva, te das cuenta de que efectivamente a lo mejor hay cosas que tú no notaste que estaban mal, y a lo mejor hay cosas en las que no estás de acuerdo, y sometes una rebuttal, ¿no? Das una respuesta, o incluso te vas a otro foro para reforzando un poco el trabajo. Pero, por ejemplo, tuve una experiencia medio simpática con una estudiante de maestría hace varios años, que enviamos un trabajo relacionado con su tesis o producto de su tesis de maestría,
a un muy buen congreso, un congreso que tenía como, en ese entonces, como 15% de aceptación, ¿no? Y rechazaron el trabajo, que era algo que yo ya medio tenía contemplado, simplemente si ves los porcentajes de aceptación era muy difícil. Y pero muy buena retroalimentación, muy interesante. Entonces yo quería hablar con ella para darle esa retroalimentación de cambios que podíamos hacer, de cosas en lo que podíamos mejorar y enviarlo a otra cosa. Entonces estaba esperando la oportunidad para verla y hablar de eso. Hasta que pues, después de varios días no la vi por aquí en el laboratorio o en CICES y le mandé un correo para reunirnos. Y pues resulta que tenía vergüenza, estaba penada de verme, porque pensaba que era la primera vez que a mí me había rechazado un artículo y que era ella pues, la culpable, digamos, ¿no? Porque su trabajo no era tan meritorio o algo por el estilo. Y pues en ese momento me eché a reír, ¿no? Y dije, ¿cómo creen? Han rechazado montones de artículos, ¿no? Algunos pues los he podido corregir y los aprueban y otros pues se perdieron ahí, nunca tuvieron el suficiente respuesta positiva como para que fueran publicados. Pero se me hace muy interesante esa perspectiva de alguien joven que estás empezando, que un rechazo de este tipo te puede pegar muchísimo en tu moral, sobre todo cuando no están bien escritos. Por eso es también importante que nosotros como árbitros seamos positivos y propositivos. Y claro, si algo está mal, pues decir que está mal, pero considerar que aún el trabajo más malo se envía a un congreso, ¿no? Y al menos reconocer esa parte. Entonces, si tomas una perspectiva de mediano plazo, yo creo que eso ayuda mucho. Es yo, pero como joven investigador, pensar que esto fue solo una batalla y que la guerra, por decirlo así, continúa y que tienes oportunidad de enviar otro trabajo, pero sí es una cosa que desanima a mucha gente. La otra, recordar el comparar tu desempeño, tu productividad con el vecino, es también por el tipo de métricas que se utilizan para evaluar la investigación, eso se hace muy común, ¿no? Entonces es fácil decir, pues el de la oficina de al lado, ¿cuántos papers tiene? O este estudiante ya le aceptaron su trabajo, ¿cuántas citas tiene? ¿Qué nivel en el SNI tiene, no? Entonces, eso es una fórmula para ser infeliz, ¿no? Agarra una métrica y siempre va a haber alguien mejor que tú. Y si hay gente que publica 50 papers al año o que gana el doble que tú ganas, eso siempre. Entonces, cuando te comparas y sientes que hay una injusticia en el mundo o empiezas a decir, no, pues es que en esa área se publica muy fácil porque hacen esto, cambiar un poquito y ya se... No, algo que yo he escuchado, por ejemplo, cuestionar al otro porque tuvo un poco más suerte, porque tiene más productividad. Ese tipo de cosas no funcionan. Ser competitivo, la competencia es buena, ser competitivos está bien, eso te impulsa a hacer ¿no? a trabajar más, a vencer el siguiente reto, a que el siguiente año sí te acepten ese paper, por ejemplo. Pero lo otro que sería, siempre estás, sí, es que en los laboratorios en Francia tienen mucho más equipo, nunca vamos a poder competir. O fulano de tal le dieron esta promoción, pero en realidad su trabajo no es tan importante. Entonces está como demasiado centrado en eso, tanto en investigación, por supuesto, pero prácticamente en cualquier área del quehacer humano, te lleva a no ser como muy, ¿no? Te va a generar estrés, eventualmente problemas de salud, etc. Esas serían, creo, mis principales recomendaciones. Ok, sí, de hecho, la siguiente pregunta que le iba a hacer era cuáles han sido las actitudes y estrategias claves para llegar al éxito. Y creo que parte de este éxito que usted tiene, creo que es esto, ¿no? Precisamente no compararse con otros, saber que está el trabajo ahí, ¿no? Pero enfocarse en su área. No sé si tenga...
Bueno, relacionado con eso sería, yo diría que sería la persistencia. O sea, de Persistencia. que el mundo no se creó en un día, ni vas a hacer una carrera en un día, ni vas a hacer la tesis de doctorado o de maestría en un día, sino es el trabajo constante, ¿no? De regresar al laboratorio el día siguiente, a probar el experimento que ayer te falló, o buscar qué cambios haces, etcétera, no darte por derrotado y no esperar victorias rápidas. A veces las hay, ¿no? A veces se nos ocurre algo y puedes muy rápidamente tener un producto interesante, pero en la mayoría de los casos es trabajo de mediano plazo, es trabajo de largo plazo, y de ir construyendo pequeñas victorias que después van a ir sumando, ¿no? La otra sería la pasión. Los estudiantes con los que yo más empatizo son los que tienen realmente un interés, que acaban identificándose mucho con su trabajo de investigación y que lo acaban pues acaban medio enamorados, digamos, de ese trabajo, ¿no? Eh, pero entiendo también a la gente que es más bien profesional. O sea, he colaborado con mucha gente que es así de, como dicen, de 9 a 5, ¿no? Que llega el horario, está a sus 8 horas en la oficina, pero no se distrae, está concentrado en lo que está haciendo, no hace necesariamente de más, pero es muy profesional. O sea, ese tipo de perfiles son importantísimos en la investigación. Por ejemplo, que es muy persistente para hacer trabajo experimental, por ejemplo. Yo soy más del lado de que pues, a veces te das tu desvelada y te quedas toda la noche escribiendo el paper, o te quedas, ya no tanto, ya no me desvelo tanto, pero antes era muy común que me quedara toda la noche en el laboratorio, por ejemplo, cuando era estudiante o años después. Era cuando no teníamos internet en casa, entonces era más fácil, y tampoco había COVID, entonces era hacer eso. Pero como eso pues ya es como un rasgo personal, entonces tiendo a empatizar más con estudiantes que tienen ese aspecto, ¿no? Y otro creo que sería el colaborar, o sea, el tener cierta disposición para colaborar con otras personas. No siempre, he tenido, por ejemplo, soy una persona que no me gusta tanto pedir favores, y eso creo que eso me ha afectado un poco. Pero en general ser abierto con otras personas, el disfrutar, el trabajar, el tener logros en equipo, eso creo que también ha sido algo que me ha funcionado. Que no necesariamente es requisito, sobre todo para ciertas áreas de la investigación, pero que sí, que no, en particular en el área las áreas que yo trabajo sí son muy importantes. Son muy importantes. Disculpe, y también ahorita he estado escuchando todas sus respuestas y habla mucho de sus estudiantes. Se me hace que tiene una buena relación con sus estudiantes. Y hablando de esto, viene la siguiente pregunta. ¿Cómo es usted con sus asesorados? ¿Es el doctor que los apoya, que les brinda ideas, amable, o es un doctor un poco más estricto, así de, tenemos estas metas y tenemos que hacer esto? ¿Cómo es, doctor? Sí, yo creo que me adapto mucho a la persona. Okay. Por ejemplo, en el caso de un estudiante de maestría, si es una persona que tiene interés de ir a la industria versus si quiere seguir haciendo un doctorado, pues trato de que incluso el tema le ayude, por ejemplo, a quizá publicar algo que le dé mejores opciones para empezar un doctorado, o que sea algo más práctico y que le ayude a aprender algo que le abra más puertas en la industria, por ejemplo. Y también en términos de la personalidad, por ejemplo, como te decía hace un momento, ¿no? Esto de las personas que son más bien como responsables y respetan su horario y hacen su trabajo, versus los que son, por ejemplo, creativos, alguien que puede ser muy creativo, pero a lo mejor no tan responsable, y por 3 o 4 días no lo ves, pero luego se desveló 2 noches y sacó una cosa muy interesante. Entonces, como que más o menos me voy adaptando. Tiendo al principio a ser como muy proactivo y muy propositivo, les doy ideas. Parte de eso creo que es ayudarlos a enamorar, que se enamoren del área, que la hagan suya, que no sea como, el proyecto que me dieron ahí, sino Claro. es mi proyecto, eso. Y luego me voy volviendo más crítico, incluso llego a ser como el abogado del diablo, ¿no? Antes de que vayan, por ejemplo, a una reunión de comité de tesis o que defiendan su tesis, prefiero yo darles una zarandeada y que sientan que el examen o el avance de tesis, la reunión de avance de tesis fue fácil porque ya
las preguntas difíciles se habían hecho. Pero no siempre suceden, a veces salen, por supuesto, cosas más, algunas cosas complicadas adicionales, pero a veces soy como más, y de hecho, pues creo que a veces creo que los abrumo y los confundo un poco, porque un día puedo estar apoyándolos y proponiéndoles ideas, y al día siguiente vienen y los empiezo a cuestionar, y los empiezo a, ¿no? Más, pero creo que todo en general dentro de un ambiente más o menos amigable. Creo que muchas veces para ellos aparezco como muy serio y un poco distante, Okay. sobre todo ahora que tengo más años. Antes pues, solía jugar fútbol y básquetbol con mis alumnos, digamos, pues no había tanta diferencia de edades. Pero conforme me van conociendo y entran en confianza, yo creo que ven que pues es profesional y es parte del trabajo, ¿no? Tanto la parte de sugerirles ideas y darles sugerencias de cosas que pueden hacer, hasta la parte de cuestionarlos a veces en forma un tanto, que a lo mejor puede parecer un poquito agresiva, pero que siempre es dentro de los términos muy académicos, ¿no? Y muy profesionales. Me parece muy bien. De hecho, creo que eso es importante. O sea, la formación que te brinda un asesor. Sí, y bueno, yo doy un seminario de investigación y una de las cosas que les recomiendo a los estudiantes es que, o sea, quién va a ser tu mentor es muy importante y debe de acomodarse a tu perfil y a tus intereses. Entonces, les recomiendo, por ejemplo, que hablen con estudiantes que actualmente están trabajando con los profesores que están considerando como alternativa y tengan una idea de cómo es el trato. Por ejemplo, hay personas que trabajan muy de cerca contigo y a uno le resulta incómodo, ¿no? Por ejemplo, casi que están, tú estás programando y están respirándote en la, atrás de ti, como que revisando cada error que cometes y hay quien le puede gustar eso y hay quien le puede resultar muy incómodo. Y puede haber otros que son como que te dejan más libre y pues más bien ven cuando tengas una duda. Y eso puede funcionar también para otro tipo de personas, ¿no? Entonces, como reflexionar sobre cuál es el tipo de mentoría que quieres y que te puede ser útil, muy importante. Ok, me parece muy bien. Y bueno, por ejemplo, yo ahorita vamos a entrar como a un poco, hablamos ya un poco de investigación de usted, de cómo es como asesor. Y ahora vienen un poquito, un poco de preguntas un poco más libres en este sentido. Entonces, la siguiente pregunta es, suponiendo que nos encontráramos en un mundo más seguro post-COVID-19 y tuviera un día totalmente libre, cualquier día de la semana en que usted guste, ¿no? ¿Qué haría para disfrutarlo? ¿Cuál sería su rutina del día a día? Muy interesante la pregunta. Creo que, no sé, sería algo bastante simple. Por ejemplo, algo que disfruto mucho sería estar en una ciudad interesante y caminar sin rumbo, de preferencia con una buena compañía, como dejándome llevar un poquito por los sonidos, por los olores, por la vista, ¿no? De lugares atractivos, como que ir conociendo el lugar sin una agenda y sin presión de tiempo, pararme a lo mejor en una librería y ojear qué tienen y quizá comprar algún libro, sentarme a comer algo y ver el ritmo de la ciudad y cómo, ¿no? Cómo lo vive la gente, cómo es la gente que vive ahí, etcétera. Y pararme y seguir caminando sin un rumbo definido. Algo de ese estilo es algo que disfruto mucho y que ciertamente no se puede hacer hoy en día. Sí, bueno, caray. Estar encerrados. Sobre todo a un país muy distinto al nuestro, por ejemplo, también. Ok. Bueno, precisamente aquí tenemos una pregunta para usted. ¿Cuántos países ha visitado y cuál ha sido su favorito? ¿Qué aprecia de otra cultura? Yo creo que lo que más aprecio quizás son las diferencias. No sé cuántos países he estado, a lo mejor entre unos 20 y 30, calculo, así, grosso modo. Pero los lugares que son más distintos, por ejemplo, Japón, la India,
y Turquía, que conocí hace relativamente poco, se me hacen muy, muy interesantes. Japón, tuve una oportunidad de hacer una estancia de 2 meses cuando estaba haciendo el doctorado. Y además era en una compañía que estaba en ese entonces financiando el trabajo que hacíamos en el laboratorio. Entonces ahí, por ejemplo, el contraste de Japón se me hizo muy fuerte, ¿no? A lo que tenemos, a la experiencia que tenemos en el oeste, en México, incluso en Estados Unidos. No sé si pues todavía mucho de eso creo que persiste, pero a lo mejor el mundo que es más globalizado, algunas de esas diferencias se han atenuado, ¿no? Estamos hablando de principios de los 90, ya pasó, ya llovió, ya pasaron algunos buenos años. Y, por ejemplo, ahí, por una parte, hubo un periodo donde estuve viviendo con otra persona que trabajaba ahí, en su departamento. Y luego unas pequeñas vacaciones, no me acuerdo que fue de una semana, en ese periodo unas vacaciones de una semana. Y con otro colega que trabajaba en esa misma empresa me invitó a visitar ir a su casa, que era cerca de Osaka. Y era como las afueras, y era una casa muy tradicional. En ese entonces, por ejemplo, no había muchas casas con agua corriente. Yo había leído algo de eso y esa era una de esas. Entonces, pero me recibieron no súper amablemente, me dieron un cuarto aparte. Incluso tienen esta tradición en Japón donde hacen estos baños como de tina, ¿no? Se bañan como en una tina. Y generalmente la esposa, la mujer de la casa hace ¿no? Calienta la tina, y luego tienen un protocolo de que primero se baña, no recuerdo, el esposo, luego el hijo mayor, luego así todos los hombres, y luego creo que la hija mayor, y al final la esposa, que es la que preparó el baño, ¿no? Okay. Entonces, ya no me acuerdo si a mí me dejaron bañarme, ser el primero en bañarme o el segundo después del papá, no me acuerdo. Pero, o sea, ese tipo de costumbres que se hacen rarísimas y hasta cierto punto también un poco incómodas, me resultaron interesantísimas. Entonces, todos los olores, la comida me pareció muy interesante. La India me pareció interesante, pero algo de lo que me llamó la atención, por ejemplo, era mucho del parecido con México, ¿no? Tanto en algunos de los rasgos como en cierto sentido algo de la comida tiene un poquito de semejanza, pero yo creo que en ese sentido, sí, de los lugares que más me ha llamado la atención fue Japón, quizá por ese momento de mi vida, por el hecho de estar mucho tiempo, o sea, 2 meses, por el hecho de poder convivir con la gente. De hecho, ese muchacho que me invitó a su casa apenas hablaba inglés, o sea, nos comunicábamos con bastante trabajo, y su familia absolutamente nada, cero. Entonces, la convivencia fue todo un reto, y pues aprendes mucho de eso, ¿no? Extrañísimo, hasta mi forma física. Me acuerdo que en esa época hubo momentos ahí en Tokio donde me pararon para tomarme fotos, porque era todavía, estamos hablando de Japón, era de China, veían raros a las personas de otros lugares, ¿no? Okay. Hace 50 años o hace 100 años, ¿cómo sería? Pero bueno, esas experiencias son muy, no se te olvidan, pues son muy, muy interesantes. Y por ejemplo, ¿cuál ha sido el país que más le ha gustado su comida? No sé, no soy muy fan de la comida, o sea, no soy un sibarita, ahora quizá okay. La aprecio mejor. Definitivamente Francia es muy rico, y casi todo casi todo está bien hecho. Es difícil encontrar un lugar donde comes mal, por ejemplo. Y no es tan alejada de la nuestra, ¿no? Okay. La variación en las regiones, ¿no? Como te mueves 100 kilómetros, los cambios de la cocina son bastante notables, un poquito como de Yucateca o Veracruz, etc. Tienen algunas cosas comunes, pero también tienen diferencias importantes. Quizá me quedaría con Francia. Con Francia. Ok, me parece muy bien. Ahí no tienes pierde. De hecho, estuve una vez en un congreso en Francia que organizó un amigo mío,
fue un congreso medio gourmet. O sea, o sea para empezar, en cada almuerzo y cada cena era con 3 vinos. Y luego pues uno acababa llenísimo del almuerzo y luego todavía había como media hora para un cafecito. Y por supuesto, pues era difícil no dormirse en las sesiones después del almuerzo. Pero, por ejemplo, es un gran ejemplo de la cultura gastronómica que tiene Claro. en ese país. Y bueno, aprecio muchísimo la comida mexicana y también cuando lo que te decíamos, ¿no? De que vas a Oaxaca con ciertas cosas y que vas a Yucatán y también tienen comida deliciosa. Sí. Ok, me parece muy bien. Y a ver, doctor, disculpe, ¿cuáles son sus pasatiempos favoritos? Cuéntenos un poco. Eh, Quizá el principal y prácticamente toda mi vida es la lectura. Bueno, hasta al menos desde que empecé a leer. Me gusta mucho leer, por momentos algunas cosas más técnicas también. Novela histórica, por ejemplo, me gusta. Cuando era joven leía mucho ciencia ficción, ahora estoy de hecho, en un club de libros con colegas. Y también me gustan leer cosas sobre otras áreas. En algún momento he leído sobre, por ejemplo, en el área de salud. Eh, y otras que son un poco más recientes pues tengo como poco más de 20 años tratando de aprender a tocar el cello, Bueno. sin mucho éxito. Creo que en 3 periodos distintos he tomado clases y como que avanzo un poquito y con cierta regularidad trato de practicarlo solo. O sea, no hago mucho progreso, pero yo lo veo como que es como mi aspiración a muy largo plazo, ¿no? O sea, es como Ok. algo que me puede mantener por muchos años, ánimos de seguir viviendo, tratar de algún día poderlo tocar. Y un poco menos, pero sí, yo creo que al menos unos 12 años he estado Ujú. practicando mucho yoga. Yoga. Por un tiempo muy religiosamente, pero por ejemplo ahorita con la pandemia la verdad lo he dejado, no hay excusa para hacerlo, pero como que me cuesta un poquito más de trabajo hacerlo en casa, como que se me facilita la idea de que vas a un lugar y ahí lo haces, ¿no? Pero Ok. creo que también me ha servido mucho, sobre todo en esta etapa de mi vida, en estos últimos años, como para sentar ciertas cosas, tomar perspectivas de ciertas cosas y también, por supuesto, desde el punto de vista físico, ¿no? Claro. Y disculpe, hablando de esto, ¿qué tan difícil le ha sido la pandemia en este tiempo? O sea, porque es un poco más difícil, ¿no? De alguna u otra parte, ya no hay como cierta línea que divide, pues, la vida en tu casa con el trabajo, con la enseñanza, con la investigación. Sí, en ese aspecto yo ya desde hace pues, muchos años tenía ese problema de no separar demasiado el trabajo de la... Y en cierto sentido eso ayuda, pues, desde que estás haciendo la tesis, por ejemplo, el doctorado, pues puedes estar escribiendo en tu casa, puedes estar escribiendo en la oficina. Hay, por supuesto, cierta parte experimental que a lo mejor no puedes hacer en tu casa. Ujú. Y pues yo era mucho de que estás en el aeropuerto y sacas la computadora y te pones a contestar al menos correos o hacer, revisar algún escrito o lo que sea. Ujú. Ya lo he dejado bastante. Entonces, esa parte, al contrario, creo que incluso, pero ya más por otras circunstancias, yo creo que como que separo un poquito más la parte del trabajo de la parte familiar y personal. Y por el otro aspecto, pues creo que, no sé si estoy pecando de positivo, pero en mi vida personal creo que ha habido un poco más de beneficios que de problemas, Ok, ¿no? Por supuesto que tengo mucha empatía por el problema que como país claro. y muy personalmente algunas personas incluso cercanas a mí han tenido, ¿no? Pero a mí se me ha acomodado bien. Afortunadamente no tengo hijos chicos que tengo que estar supervisando mientras toman clases de primaria. Por ejemplo, mis 2 hijos, que ya son más grandes, han venido a tener estancias muy largas. Uno de ellos prácticamente ha estado viviendo conmigo en estos últimos meses porque vivían en otras ciudades, pero Ujú. como ahora trabajan desde fuera, lo han hecho. Me he podido concentrar en ciertas actividades. Al principio, pues o sea, me costó un poquito de trabajo lo de las clases a distancia, pero en otros aspectos se me hizo bastante cómodo. A veces sí, por ejemplo, algo que sí es un poco complicado es algunas reuniones internacionales, los horarios.
Ok. Por ejemplo, me tocó estar en el verano, tuve una reunión de evaluación, la reunión era en Austria originalmente, pero también había uno de los evaluadores estaba en Australia. Entonces éramos un comité pequeño. El caso es que la reunión empezó para mí a las 11:30 de la mañana y acabó a las 5 de la mañana. Entonces, ese tipo de cosas. Y además, pues perder la oportunidad de haber ido a Viena a hacer la evaluación en forma presencial, pues eso sí me dolió. Claro, claro. Ok, me parece muy bien, doctor. Disculpe, hablando de experiencias en otros países, por ejemplo, bueno, a Viena no se le pudo dar, pero cuando ha asistido a algunos otros eventos en otro país, ¿ha tenido alguna experiencia chistosa o inclusive paranormal en algún congreso o evento? Paranormal, no creo, ni en un congreso, ni creo en ¿Chistosa a lo mi mejor? vida, pero no sé. Sí, yo creo que sí. Hubo una vez en un proyecto de investigación en el que colaboraba, fui a Brasil, a Río de Janeiro, Ujú. y el investigador con el que colaboraba fue súper atento conmigo, me llevó a varios lugares, y entre eso me llevó a ver un partido de fútbol en Maracaná, ¿no? Que era algo pues, muy interesante para mí. Y de hecho coincidía que era una de las grandes rivalidades en Brasil, que era casi, casi como América Guadalajara, yo creo. Y pues ahí fuimos al estadio, él iba también con su esposa. Y entonces, no me acuerdo si nos tocó, no estábamos en la zona de parados, pero de pronto empieza como a entrar mucha gente del lado opuesto. Nosotros estábamos del lado de la porra de Vasco de Gama. Y del lado opuesto empieza a entrar mucha gente con banderas y luces. Y entonces escucho que empiezan a decir Favela, Favela, que es mi apellido, ¿no? Y entonces volteo y le digo a mi amigo, ¿qué están diciendo? Me dicen, sí, te están aclamando o algo así. Y pues resulta que el Flamingo es el equipo, digamos, de las favelas de Río de Janeiro. Ok. Y entonces, en algún momento, al menos cuando empiezan gritando eso. Y entonces fue así como una cosa muy simpática. Y de hecho a este amigo me tocó escucharlo narrar eso con un poco más de sabor un par de veces a otras personas. Además que de por sí mi nombre en Brasil les resulta muy extraño, ¿no? Porque ahí, por ejemplo, Jesús se les hace muy extraño porque no lo usan. Y luego con lo de Favela más aún todavía, ¿no? Y luego también en ese partido hubo un momento en que mete un gol Vasco de Gama, nosotros estamos del lado de la porra de Vasco de Gama, y una señora ya grande, yo creo que en ese entonces tenía 60 años, algo por el estilo, se para, se emociona y me abraza, y como que todo el mundo era muy afectuoso ahí, ¿no? Entre ellos como desconocidos. Y yo creo que esa sería una de las cosas. Órale, sí. Sería interesante que el público te aclamara, ¿no? En un partido de fútbol estaría interesante. Sí, bueno, obviamente no te sabía que no era eso, pero sí te llama la Bueno, atención pero que sea una experiencia, ¿no? Sí, fue muy curioso. Y bueno, la verdad es que toda la experiencia de estar en parte de ese estilo, escuchar cómo se hablan o se quejan con los árbitros, y todo, fue toda una experiencia muy... Y pues es una de las cosas que más me gusta cuando viajo, cuando voy con personas locales que conocen bien el lugar, que me llevan a lugares donde no comen los turistas, sino comen la gente que vive ahí, y me dan un poquito de ese sabor de lo que implica vivir ahí, ¿no? Y en ese caso, mi amigo fue muy generoso en ese sentido. claro, creo que eso debería ser muy importante, ¿no? Como que aprender de la cultura de cada lugar a donde asistimos, ¿no? Sí, no es fácil, por ejemplo, el idioma lo hace a veces muy difícil. Y la otra cosa que a veces se pierde un poco por la globalización, ¿no? De que todo, o sea, en muchos lugares, sobre todo lugares muy turísticos, pues te hablan en inglés y tienes hot dog o lo que sea. Y ¿no? A veces, ¿no? Por la salida fácil de comer lo que estás más acostumbrado. Y de nuevo, si tienes compañía de alguien que es ahí, ¿no? te animas más a probar cosas que no, porque no sabes ni que existen, ¿no? O ir a lugarcitos que no,
que son más desconocidos, salvo para los locales. Hablando de atreverse a cosas un poco menos convencionales, ¿qué tipo de comida ha sido la más rara o a la que más se ha mostrado resistencia a probar en otro país? Digo, porque hay cosas que dices, a lo mejor esto no, jamás en la vida, pero te toca. Bueno, a ver, justamente cuando fui a Japón, creo que había como no me acuerdo si era desayuno o en la empresa como que podías tener una especie de almuerzo, yo creo que era. Y entonces, y me hicieron una broma, los colegas con los que trabajaba, de que probara creo que se dice natto, ya no me acuerdo. Natto, que es una especie de huevo como medio podrido y medio baboso. Y me dijeron, no me dijeron qué era, pero me dijeron, es una comida típica en Japón, es deliciosa, no puedes irte sin probarla, no sé qué. Y la probé y se me hizo asquerosa. Y todos se pusieron a reír porque ya sabían que no me iba a gustar. Y parece que es uno de los, sobre todo creo que para desayuno creo que lo hacen, es un platillo muy, muy común. Y pues, sí, tengo el recuerdo además en esa época yo no era tan diversificado, digamos, en lo que comía. Ok. Era un poco, ¿no? Le sospechaba las cosas que no se parecían a lo que tenemos acá, digamos. Pero fue una broma que me jugaban. Años después volví a Japón, iba con un colega y le comenté la anécdota y de hecho se animó a probarlo y no le pareció tan malo, pero yo preferí abstenerme. Probablemente ya no me hubiera gustado tanto, pero Qué bueno. Bueno, pues sí, a veces parte de conocer la cultura no siempre son cosas que nos gustan, pero pues pertenecen a la cultura, ¿no? sí, o son gustos adquiridos, ¿no? A lo mejor con un poquito de costumbre ya le hagamos el gusto, pero hay cosas que mejor no le hace. No. Ok, doctor. Mire, ¿qué cree? Ya estamos llegando como a la parte final de la entrevista. Antes de terminar, pues le comento, tenemos ahí como unas dos dinámicas que son secretas y que, bueno, no le había comentado nada hasta ahorita. Y la primera dinámica es, precisamente yo le voy a mencionar una palabra, un acrónimo o un conjunto de palabras y usted tiene que responderme con la primera palabra que se le venga a la mente. Ok, luego me vas a mandar los resultados del análisis psicológico que hagas con esto. No, pero nada, solamente es como para pasar un buen momento, pero no sería malo, ¿eh? Podríamos generar una buena base de datos con ustedes. La primera palabra es Ensenada. Mar. Mar. Ok, México. Contesto con una palabra, ¿verdad? Sí, 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 está bien. Eh, ok. Entraña o Entraña. entrañable. Ujú. Ok. Ciencia. Trabajo. Trabajo. Eh, Cisese. Cariño. Cariño. MIT. Trabajo, esfuerzo. Trabajo y esfuerzo. Muy bien. JCR. Un número. Número. Muy bien. CONACYT. Apoyo. Apoyo. Interfaces humano-computadora. Está complicado. No sé. Eh, área. Área. Eh, Inteligencia no me dice mucho, ambiental. como que es muy abstracto. ¿Mande? Eh, eh, co- Moda, creo que, de hecho, el término como tal siento que pasó de moda. Ok. No se usa mucho moda. Es Moda. algunas de esas cosas que tenemos a veces en computación, que de pronto hay como moditas y luego Ujú. cambia como el nombre, pero Moda. Ok. Muy bien. Sistemas distribuidos. la base, como la base de lo que funciona mucho de lo que hacemos.
Ok, perfecto. Y la última es contingencia. Ah, una pena. Pena. Pienso como en la contingencia de salud, pero no sé, creo que puede tener otras excepciones. Pero... Sí. Ok, muy bien. Muchas gracias, doctor. Ahora, la segunda dinámica es una pregunta. Nosotros venimos haciendo como esta serie de videos, invitamos a doctores, eh, les hacemos una entrevista muy similar a como la que yo le hice y bueno, al final le pedimos al doctor que esté en turno que responda una pregunta hecha por el doctor anterior. Y al final, pues este doctor también nos da una pregunta para que se la preguntemos a otro doctor. El orden y todo esto es muy aleatorio porque Okay, pues, depende mucho de la claro. disponibilidad tanto de los alumnos como de los doctores, pero bueno, le voy a leer la pregunta y ya si usted quiere, puede saber quién se la hizo o puede permanecer secreto, ¿no? Ok, mejor dejémoslo sin conocerlo. Ok, de hecho creo que esta pregunta queda como anillo al dedo porque es un tema que hemos estado hablando. A ver. ¿Qué opina de la siguiente frase? La investigación no lo es todo en la vida. Ah, por supuesto que coincido con eso. O sea, hay muchos otros, este, eh, hay cosas más importantes, sin duda, que la investigación. Hay diferentes perspectivas, por supuesto. Una de las características de nuestra sociedad actual es justamente el hecho de que está basada en conocimiento, de que simplemente la forma como estamos manejando la pandemia hoy en día, el hecho de que en menos de un año haya una vacuna, se debe a que es una sociedad que ha avanzado muchísimo en esa dirección, algo completamente impensable. Epidemias de la Edad Media, por ejemplo, donde no tenían, ¿no? Pasaron siglos sin que supieran qué es lo que había pasado y tomaron actitudes de lo más locas al respecto. Y por otro lado, pues algo que da tristeza y preocupación es que justamente en muchas de las políticas públicas o decisiones que se tomaron en este ámbito no se consideró el conocimiento que se tenía ni en países como México es que se le dio un poco la espalda a la investigación, ¿no? Y esto es parte de un proceso que está sucediendo, me temo, como de rechazo al conocimiento y ciertos líderes populistas están utilizando como una bandera también este, para acercarse y creo que eso tiene que ver con la desigualdad que se ha ahondado. Hoy en día la gente más exitosa tiende a ser aquellos que hemos tenido la oportunidad, por ejemplo, de tener una educación profesional o incluso más de eso. Y pues, prácticamente en todos los países eso está generando una mayor desigualdad y personas que no han tenido esa oportunidad, incluso en vez de quizá a lo mejor antes, ¿no? En México se respetaba mucho el maestro, un médico, el médico del pueblo, pues era considerado como algo un poco especial, etcétera. Y lo que sucede ahora en muchos lugares, y esto pasa en Estados Unidos y pasa en Alemania, pues, por supuesto en Brasil, es un rechazo al conocimiento, a esta sociedad. Pues, por ejemplo, la gente que está en contra de las vacunas y se inventa o se le acomodan ciertas teorías de conspiración muy elaboradas. Y pues algo interesante, creo, desde nuestra perspectiva, es el rol que está teniendo la tecnología con respecto a eso. O sea, desafortunadamente, la tecnología, las redes sociales, la disponibilidad de información, pues también ha generado que sea más fácil publicar y difundir este tipo de ideas. Y pues tenemos que ver como sociedad, por ejemplo, cómo estas se regulan, pero también como investigadores en el área que podemos hacer para tratar de evitar eso, ¿no? Entonces, la investigación es sin duda algo súper importante. No es tu profesión, no es algo menor, es algo que le has dedicado 20, 30 años de tu vida
necesitas dedicar muchos más y si has formado investigadores, pues tienes esa satisfacción adicional, ¿no? Pero no diría yo que es ni siquiera ¿no? lo más importante que hay en la vida, ¿no? Las relaciones humanas son eso. Y a ver, doctor, ya la última pregunta. ¿Cuál sería una pregunta que usted le haría a otro investigador? Piénsela muy bien. Ya luego le pasaremos el link en donde el otro investigador le responde su pregunta. Ah, perfecto. Sí, a ver, dame unos segundos para... Claro que sí. a ver, voy a hacer una pequeña variante. Voy a hacer una pequeña variante de unas que tú me has hecho. Que sería Adelante. ¿qué le dirías a tu persona con 20 años? O sea, cuando tenías 20 años, si ahorita pudieras regresar y verte a ti cuando tenías 20 años, ¿qué le dirías? ¿Qué mensaje le darías? Ok, entonces, ¿qué le dirías a tu yo de 20 años? O sea, algo que no sabes, que sabes ahora y que no tenías idea. ¿Qué consejo le darías? Me parece perfecto. Bueno, yo creo que hasta aquí llega esta entrevista. No me queda más que agradecerle mucho por su tiempo, por su plática, que definitivamente fue interesante. Conocer perspectivas un poco más personales de usted sobre lo que piensa, cómo es con sus alumnos, viajes. Es, créame, increíble. Yo creo que más de uno va a cambiar su percepción. Y sobre todo esto, que desde alguna otra persona, desde algún u otro punto, como que lo vemos ya más relajado. Entonces, tenemos esta visión un poco más humana de usted y se me hace muy interesante. Sí, no, sin duda. También me pasa lo mismo con otras personas. ¿Sí? Bueno, pues Código IA le agradece muchísimo. No me queda más que despedirme.